Buenas noches, aquí estamos en el tercer encuentro latinoamericano integral de patrimonio funerario, organizado por Chispazos Literarios, como en el inicio, y la revista Patrimonio Funerario. Yo soy Graciela Pedraza y Sonia Fabiola de Mitrópolis, representando a Chispazos Literarios, quien va a disertar. En este momento ella es presidenta de la Mesa Afro en Córdoba, Argentina, pero no solamente, eso es como lo más importante. Ella es técnica universitaria en gestión de bienes patrimoniales, tiene una mención en museografía, ha realizado una diplomatura de la ODEA como liderazgo para los pueblos originales y afrodescendientes en el 2021. Tiene una diplomatura en gestión patrimonial, cultural, material de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba en el 2018. Es miembro, obviamente, de la Mesa Afro desde el 2015 hasta la actualidad, siendo la presidenta, como lo dije anteriormente. Realiza artes visuales con orientación en arte textil. Ha participado del Congreso Internacional de Mujeres Afropolíticas, del Convenio de Trabajo de la Universidad Provincial de Córdoba en el marco del mes de los afrodescendientes en abril del 2025, en la gestión del proyecto de la ley 11.001 de reconocimiento a los afrocordobeses, con un lineamiento en derechos humanos y educación y cultura. También ha realizado la gestión de convenio de participación y trabajo con la Agencia Córdoba Cultura en el 2024, el Congreso de Organización Panamericana de la Salud en Brasilia 2024, gestora cultural de gestión memorial de Pedro y Omar, los primeros dos esclavizados vendidos. Ella va a explicarlo ahora en su ponencia, no voy a extenderme en esta parte. Es adscrita en la materia de Historia en Arte Textil de la Universidad Provincial de Córdoba desde el 2016 al 2017, miembro consultor del Consejo para Reparación Histórica para los Afrodescendientes, INADI 2023, y ha dictado seminarios de capacitación a los funcionarios de la provincia y municipio de la ciudad de Córdoba en derechos humanos sobre afrodescendientes. Te cedo la palabra, Marcela. Lo ibas a pasar vos, ¿no? O te lo paso yo al PowerPoint. Marcela, ¿estás? Aquí estoy. Ay, no me asustes, por favor. ¿Lo paso yo o lo pasas vos? Por favor, si me lo podrías pasar. Dale. Ahora, bueno, mientras que yo hago eso, que lo tenía preparado, aquí el de Marcela. Podés ir comunicándote con tu audiencia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta presentación. Quiero agradecer a la invitación a este tercer encuentro latinoamericano, a la licenciada Graciela Pedraza, que siempre nos tiene muy, muy en cuenta y bueno, nos convoca constantemente. En este lugar tendría que estar un querido amigo y compañero que es Alfonso Uribe, quien es el que conoce un poquito más del tema de que él es arqueólogo aquí en la provincia de Córdoba y un experto en la simbología africana. Humildemente voy a tratar de desarrollar una perspectiva como afrodescendiente de esta valiosa y poco distinguida mano de obra de los africanos. Tengo una primera etapa en dividir esta charla en contextualizar la presencia afro en América y en Córdoba en particular. Como decía Graciela hace un momento, hemos gestionado desde la ciudad, desde Mesa Afro Córdoba, un memorial sobre las primeras dos personas esclavizadas en Córdoba. En este mapa que está presentando la primera pantalla, es la forma en que cuando hablamos de personas afrodescendientes, es un lenguaje o una definición de aquellas personas que fueron, que estuvieron en la trata esclavista transatlántica.
este mapa que está dibujado está marcando los espacios de donde capturaron a los africanos y los trajeron a América. Bueno, acá está mostrando un poquito de cómo llegan a Sudamérica. Entonces, me vuelvo hacia Córdoba y estamos hablando que en 1588 hubo la primera venta de 2 personas esclavizadas. Si entonces estamos hablando que en 1588 había personas esclavizadas, ¿por qué creemos nosotros hoy en día que no podríamos ser parte de esta construcción del Estado-Nación y no tener sangre afrodescendiente? Pero bueno, eh, vamos en esta contextualización que yo hablo de traer a la imagen y a lo cotidiano a un afrodescendiente hoy en Córdoba. Entonces, lo traigo porque si empiezo a hablar de la evidencia y la tecnología del hierro y la herrería, entonces estoy hablando de personas que ya conocían el oficio cuando fueron capturadas. Si querés pasar bien. Bueno, evidenciamos acá, fíjense, si lo pueden llegar a ver, en Córdoba, en su momento, en un relevamiento poblacional afro, en 1778, teníamos alrededor del 44%, y en 1832 llegamos a 51,91%. Bien. Vuelvo entonces en esta contextualización a decir que estas personas que fueron capturadas en el continente africano y traídas a toda América ya tenían conocimiento muy especial en la herrería, en la agricultura, en los tallados de la madera, en el trabajo de agricultura. Entonces, ¿por qué creíamos, o en esta cuestión de que seguimos hablando en los libros, de que es como si haber traído africanos era haber traído personas con desconocimiento total? Y esto no es así. Bueno, ahora nos vamos a cómo se evidencia la tecnología del hierro. Bueno, algunos autores hablan que esta evidencia del hierro y de la fabricación en el continente africano está hablando de unos 250 años antes de Cristo. Y la datación del radiocarbono, allá por los años 50, habla de esta producción y ubicar sitios metalúrgicos en la África subsahariana. Cuando estamos hablando de la África subsahariana, estamos hablando de la región del sur del Sahara, que no colinda con el Mediterráneo. Bien, la tecnología en hierro se extiende justamente por la expansión del pueblo bantú en África Central y Meridional entre los años, algunos autores ahora nos traen, entre los 500 antes de Cristo hasta los 400 después de Cristo. Bien, entonces estamos hablando de que había una producción importantísima y esto le produjo digamos, lo que nosotros conocemos como una mega producción del hierro que les llevó a un adelanto en las actividades agrícolas. Pero también esto le sirvió en cierta forma después eh, a un poco que le sirviera de moneda de cambio en la época ya, digamos, de las colonias, que para que no se llevara toda su población, poder cambiar hierro por personas. Bueno, una de las zonas más ricas del continente africano en hierro es la que hoy conocemos como el Gran Zimbabue, que tiene unos grandes yacimientos, si bien hoy ya esto no se está realizando, pero bueno, de alguna forma estamos hablando de un proceso
que ha sido muy importante dentro del continente y que esto se expandió. Bien, de alguna forma estamos hablando o haciendo una imaginaria ruta del hierro. La UNESCO tiene un proyecto, pero no se llama exactamente la Ruta del Hierro, sino que pone en preponderancia los sitios más antiguos del continente africano que están en Burkina Faso y están citados dentro del patrimonio mundial. Estos sitios son 5 en total y tienen restos de hornos, minas y forjas de la producción de hierro. Representa dentro de la importancia histórica, representa un testimonio más antiguo de, de este legado en hierro. Bien, ¿qué significado tenía social y culturalmente esta producción del hierro? Estratégicamente, como yo decía, ha favorecido en el comercio de las herramientas y en lo agrícola y también en lo estratégico y militar. Bueno, hay algo que quiero traer que en lo social, el hierro fue considerado como una veneración para los dioses. Y en eso dice, porque la vida puede ser precaria, pero la comunicación con los ancestros debe estar mantenida. Y vamos teniendo en cuenta algunas cositas mientras yo le estoy contando. Dice, habla una leyenda del pueblo Dogon, uno de los más antiguos, que viven en la región de Mali. Pero el pueblo Dogon tiene en distintas regiones del continente africano parte de su población. Y habla de una mitología que dice que el ser supremo, Ama, se enfureció con un protohumano que se atrevió a robarle un pedazo del sol o fuego, y como consecuencia castigó a los seres de la tierra enviándole rayos y truenos. Vamos contabilizando. Por eso los guerreros dogones eran tan importantes y venerados, porque eran los que hacían esa magia con el hierro. Bueno, y fíjense que les estoy hablando de rayos y truenos. ¿Y qué trae esa simbología del rayo y el trueno? Unos zigzag. Y voy diciendo ya como una segunda pista de los trabajos. Voy a hablar de una tercera etapa en esta charla, que es si estamos hablando y contextualizando a estas personas que se trajeron del continente africano. ¿Y por qué pensar de que estas personas, los jesuitas, fueron los que les enseñaron los oficios? Si ellos en realidad ya lo sabían, y más de uno de ellos pertenecían y eran de linajes de reyes y reinas en su continente. Entonces el oficio de herrero ya lo traían, igual que otros oficios. Estamos justamente en la pantalla marcando la mano de obra esclavizada. Acá tenemos un lujo muy importante en Córdoba que nos encanta hablarlo y nos encanta llevar a la gente para que sea reconocido, que fueron espacios donde hubo personas esclavizadas o en situación de esclavitud, que la mayoría son las estancias, pero también dentro de la ciudad de Córdoba podemos nombrar el Colegio Mayor de Montserrat y la Manzana Jesuita, el ITU, el Hospital San Roque, y un poquito, si nos llevamos un poquito más afuera, tenemos el Molino de Torres, que hoy están queriendo hacer una gran explotación urbanística, pero hay un sitio arqueológico muy importante. Y acá ahora nos pasamos a los rituales, porque no quiero perder un poco. Dice que en los rituales habla de que la fundición del hierro es como un acto de florecimiento, porque en esa fundición es como esa unión del hombre y la mujer y se funde en algo importante. Bien, en
en estos rituales de la fundición del hierro, dice de que la producción siempre se hacía lejanos del entorno o del contexto de la comunidad y no se les permitía a las mujeres acercarse porque dice que atraían a los malos espíritus. Como siempre, dejándonos afuera las mujeres, pero bueno, eso es harina de otro costal. Cuando hablan de que son muy estrictos en el tema de la fundición, y dice que el hierro ilustra un, como un transmisor o un difusor de peticiones. Bueno, y acá llegamos con unos símbolos que más de uno los reconoce cuando camina o cuando es acompañado por las visitas guiadas de Graciela por los cementerios y donde vamos reconociendo algunos diseños en la herrería. Acá tenemos a la sancofa. La sancofa es el pájaro que tiene el pico mirando hacia atrás. ¿Qué es lo que simboliza esto? Es ir hacia el futuro sin olvidar el pasado. Siempre los proverbios y esto siempre son enseñanza los símbolos y tienen esa mística y un claro eh, discurso de lo que no se debe olvidar. La otra sancofa son las dos, perdón, la otra es una unión como si fuera de corazones, las dos mitades, y, eh, y también lo que representa es este paso. Otro de los símbolos que ustedes comúnmente ven, estos símbolos de la sancofa los han visto mucho en todos los cementerios, pero también en las herrerías de puertas, ventanas, eh, en todos los lugares coloniales. Y hay a veces, como así lo marcamos en los balcones del Museo del Marqués, y hay, en la otra imagen que estamos mostrando acá, que está a la par del Marqués, es una imagen de un hotel en Villa Carlos Paz, donde lo tienen y es muy actual. Entonces, cómo se viven repitiendo y a veces por desconocimiento repetimos imágenes sin tener el contexto que esto significa. Lo que nosotros estamos comúnmente acostumbrados a ver en los cementerios son estas sarcófagos y y otras cosas como muy importantes, este sincretismo. Fíjense en esta en particular. Tiene un corazón, tiene una cruz, tiene muchos sarcófagos dentro. Esto pertenece a un cementerio del noreste de Cordobés, si mal no me equivoco, esto es Pichanas, y fíjense la cantidad de símbolos que tiene. Cuando estamos hablando de este sincretismo entre lo africano y el cristianismo, de alguna forma, eh, esos afro que están dentro del territorio guardan ese registro y como la iglesia no les permitía eh, identificar estos rituales o estos símbolos, de alguna forma están, fíjense en esto, están incorporados a la cruz. Es una incorporación a la cruz. Entonces, siempre suele decir Alfonso Uribe que eh, los negros, porque la verdad así es la palabra, los negros africanos, escondían estas picardías de alguna forma y dejaban asentado estos rituales o estos símbolos de traer este pasado aquí en el lugar.
Este es un símbolo andicra que estamos desde el año pasado con la ley 11.001 y el convenio firmado con la Agencia Córdoba Cultura, pudimos implementar y firmar. Este diseño es para instalar, y posiblemente lo empiecen a ver, en toda la ciudad de Córdoba y provincia, en los lugares donde hubo personas en situación de esclavitud. Este símbolo, que le vuelvo a reiterar, es un símbolo andicra, significa, tiene un símbolo, es un diseño que, fíjense, dice Nau, Niau Omin, dice que el que no conoce puede conocer aprendiendo. Fíjense, siempre vuelve a lo mismo: conocer, no olvidar, rescatar. Todos los símbolos hablan de esto, en particular, de este sostenimiento de la cultura, de los rituales y esta conexión con la ancestralidad, que no se pierde y que es importante mantenerla. Bueno, la otra lámina es el día donde, el 30 de octubre del 2024, por unanimidad, la legislatura de la provincia de Córdoba reconoce a la población afrocordobesa, pero además de eso, de reconocer que hubo personas en situación de esclavitud y que se vendieron en la provincia de Córdoba, también lo que hace es trabajar en derechos humanos, cultura y educación. Eh, Creo que otras de la importancia de esto de los símbolos y lo que ustedes ven comúnmente en los cementerios, eh, las cruces algunos dicen, bueno, esta cruz tiene cargada de. No, no tiene cargado de, sí, es esto, tiene esos símbolos que son importantes, porque le recuerdan a quienes visitan que esa persona era importante. Así como quien me antecedió ahora en la charla hablaba sobre las tumbas que hablan, que es muy importante, fíjense que las lápidas y todo, acá los símbolos se encuentran en la herrería y simbolizan a esa persona que yace allí. Entonces, creo que sigo rescatando esta simbología, eh, y por eso era importante contextualizar la presencia afro en el continente y en la ciudad particularmente y provincia de Córdoba. ¿Sí, Graciela? ¿Me estabas por...?